Así que no fundo ninguna iglesia, ni me voy para otra que me ponga las cosas fáciles o que me convenga personalmente. Me voy de la Iglesia Católica Romana por varias razones, pero la más importante es que para ser católico romano uno tiene que creer sí o sí todo lo que se nos propone como verdad de fe de parte del magisterio. Y en este sentido, tengo que ser honesto y actuar de acuerdo a mi conciencia, debido a que no se puede seguir en esa iglesia cuando se tiene la convicción de que alguno de los dogmas, usos y costumbres que ha establecido no forman parte de la revelación de Dios en Cristo. Él es Fernando Casanova, quien, según él, fue pastor pentecostal trinitario y se había convertido nuevamente al catolicismo, pero descubrió tantas cosas dañadas en esa mega secta romana. Vamos a escuchar el testimonio completo, por favor. Me voy de la Iglesia Católica Romana por varias razones, pero la más importante es que para ser católico romano uno tiene que creer sí o sí todo lo que se nos propone como verdad de fe de parte del magisterio. Y en este sentido, tengo que ser honesto y actuar de acuerdo a mi conciencia, debido a que no se puede seguir en esa iglesia cuando se tiene la convicción de que alguno de los dogmas, usos y costumbres que ha establecido no forman parte de la revelación de Dios en Cristo, o la contradicen según la Sagrada Escritura y el consenso de los padres apostólicos y de los padres de la Iglesia y de los 7 concilios verdaderamente ecuménicos. Me tengo que ir, porque para mí es un riesgo espiritual y un suicidio intelectual creer todo lo que la Iglesia ha establecido y enseñado en detrimento de la unidad de la Iglesia de Cristo, mediante la imposición de su poder temporal por sobre las demás iglesias católicas de Oriente y la neutralización de sus disidentes internos en Occidente. Estoy siendo honesto con mis hermanos católicos romanos y también en consideración y por respeto a la Iglesia Católica de Roma, ya que según ella misma lo ha establecido como doctrina y norma para su feligresía, todos deben creer todos los dogmas sin excepción. De manera que hay que creer con fe divina, la totalidad e integridad de la jerarquía de dogmas o verdades de fe que ha establecido o reconocido su magisterio. Consideren, por ejemplo, lo dispuesto y mandado, lo ordenado en el Código de Derecho Canónico, en el primer párrafo del Canon 750. Dice, voy a citar: se ha de creer con fe divina, otra vez con fe divina y católica, todo aquello que se contiene en la palabra de Dios escrita o transmitida por tradición, es decir, en el único depósito de la fe encomendado a la iglesia, claro, y que además es propuesto por ella como revelado por Dios. Esto que viene ahora es muy importante. Presta atención, por favor. Ya sea por el magisterio solemne de la iglesia, ya por su magisterio ordinario y universal, que se manifiesta en la común adhesión de los fieles bajo la guía del sagrado magisterio. Por tanto, escucha, por tanto,
Todos están obligados a evitar cualquier doctrina contraria. Pero fíjate también en esto. Fíjate también que esto que les acabo de citar de forma íntegra es parte de una sección que se dedica a la función de enseñar en la iglesia. Se refiere a la función de enseñar en la iglesia. De manera que para enseñar y predicar en la Iglesia Católica Romana hay que sujetarse a todo lo definido y enseñado por el magisterio eclesiástico. Porque para ellos, esa jerarquía de verdades de fe tienen como fundamento de enseñanza y supervisión a la infalibilidad de la Iglesia expresada a través de sus obispos primero y del Papa como expresión máxima y definitiva. Y entonces díganme, ¿qué debo yo hacer cuando descubro por la historia como ciencia, según han tenido que reconocer muchos eruditos católicos, que muchas creencias, usos y prácticas de la Iglesia Católica Romana no están basadas en los datos objetivos de la historia? Incluso cambian, se contradicen, inventan, tuercen la escritura y adulteran los escritos de algunos padres de la iglesia, sacándolos fuera de contexto y añadiéndoles elucubraciones filosóficas o rellenándolos con alegorías, mitos, leyendas y expresiones poéticas de supuesta piedad. Y además de literatura apócrifa, aunque ésta sea gnóstica o herética. Díganme, ¿qué se puede hacer cuando uno descubre que toda esa manipulación de fuentes tiene como propósito el establecimiento y desarrollo del papado monárquico y jurisdiccional del mandamás, que termina por contradecir el papado de honor o consultoría del que gozaba sanamente el obispo de Roma? Luego uno comprueba que a partir de esa época comienzan disputas vergonzosas por el poder y la supremacía imperial, que concluyen con el Papa como jefe, Señor, vicario de Cristo, sumo pontífice, vicario de Cristo y sumo pontífice, etc. Me he dado cuenta de que ese papado monárquico y jurisdiccional no tiene nada, repito, ese papado monárquico y jurisdiccional no tiene nada que ver con San Pedro y su identidad y posición en la iglesia primitiva. Uno se sorprende cuando descubre sofismas como el siguiente. El Señor le dio las llaves a Pedro. Las llaves expresan también poder jurisdiccional o contienen también poder jurisdiccional y garantía de infalibilidad. ¿Y de dónde concluyen una cosa con la otra? Pero continúo. Y Pedro fue el primer papa con las facultades del papa de ahora. Por lo tanto, el papa de Roma es sucesor directo de Pedro. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Es un sofisma. Un argumento falso con apariencia de verdadero, o sea, premisas falsas que conducen a conclusiones equivocadas. Los católicos tenían a Fernando Casanova como un trofeo y lo mostraban. Miren, fue pastor y ahora volvió a la Santa Madre Iglesia Católica. De santa no tiene nada, porque está bañada en sangre inocente. Miren, volvió, era pastor pentecostal, claro, pentecostal trinitario. Ahora volvió. Pero resulta que Fernando Casanova se dedicó a escudriñar los libros católicos, los cánones católicos, el catecismo, y descubrió tantas cosas no ciertas de allí. Los dogmas católicos no están fundamentados en la palabra.
Las doctrinas católicas romanas están fundamentadas en el catecismo. Por eso ellos tuvieron que sacar un libro hecho por ellos, el catecismo, donde explicaran y fundamentaran todas sus doctrinas, todos sus dogmas. Pero la Iglesia de Cristo tiene su fundamento, sus doctrinas basadas en la palabra de Dios. Esa es la diferencia. Se dio cuenta que la Iglesia Católica Romana está lejos de ser la iglesia que el Señor fundó. Pedro no es la base de la iglesia, no es el fundamento de la iglesia de Cristo. El fundamento de la iglesia de Cristo es el mismo Cristo. 1 Corintios 3:11. Pablo lo enfatiza. Nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Pero los católicos insisten en quitar a Cristo y decir que la iglesia está fundada sobre Pedro. Eso es una falta de respeto. Bueno, allá ellos, como no son iglesia de Cristo, pero nosotros lo tenemos claro. La iglesia de Cristo es aquella que está fundada sobre Cristo, es aquella que lleva su nombre, que todo lo que hace, sea de hecho de palabra, lo hace en el nombre de Jesús. Bautiza en el nombre de Jesús. Por eso, si el señor Casanova llega a ver este video, hombre, yo lo invito que sigas escudriñando la palabra. Mira cómo bautizaron los apóstoles. Los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús y no bautizaron niños. Miren lo que descubrió Casanova y por eso se retira. Esto lo publicó el señor Christopher Cortés. En su despedida, Casanova negó, miren los dogmas que descubrió Casanova y por eso se retira de allí. Casanova negó los dogmas de la virginidad perpetua. Se dio cuenta que eso de que la virgen es siempre virgen, eso es antibíblico. Concibió a Jesús virgen, pero no fue siempre virgen. La Inmaculada Concepción y la Asunción, totalmente antibíblico. La infalibilidad, la transubstanciación, el primado de Pedro y la catolicidad de la iglesia. Se dio cuenta Casanova que Pedro no fue ningún papa. Que la iglesia de Antioquía lejos estaba de ser de la iglesia católica romana. La iglesia católica romana nació después del año 300, siendo emperador de Roma Constantino. De allí que su base, su sede en Roma, en el Vaticano. Empezaron los ataques de los católicos en contra del señor Fernando Casanova. Hasta están diciendo que tiene problemas mentales. Que dice que porque se separó de la esposa ahora se está volviendo loco y por eso se separa. Hombre, a mí sí me gustaría que Casanova siguiera escudriñando la palabra de Dios. Ya no los cánones católicos ni el catecismo. Que se dedicara a escudriñar la palabra. Lea Hechos de los Apóstoles. Ahí está la vida de la iglesia primitiva. Y te vas a dar cuenta aún más todavía que los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. De esa misma manera, todo aquel que acepte a Cristo en su vida, todo aquel que se arrepiente de sus pecados, tiene que ser bautizado en el nombre de Jesús. Y a los amigos católicos que ven mis videos, que no fallen ni un video mío, hombre, mi amigo, escudriña tú también por tu propia cuenta y te darás cuenta que todos esos dogmas, doctrinas católicas no tienen fundamento en la palabra, sino en el catecismo. Que el Papa no es infalible, que la Iglesia Católica no se equivoca. Siempre le han hecho creer eso al católico. El Papa no se equivoca. La Iglesia Católica no se equivoca. Así que tú tienes que creer, tienes que tener una fe divina, o sea, una fe ciega. Esto es tremendo, mi hermano. Gracias a Dios por lo que hemos logrado entender y que Dios nos abrió los ojos y hemos salido de esa mega secta romana. Sé que son cosas que producen quizás polémica, pero no es la intención. Porque si hacemos esto es porque amamos de todo corazón a los católicos. Los consideramos nuestros amigos y no rivales ni nada de eso. Les amo en el amor del Señor. Vengan a Cristo, arrepiéntanse y búsquenlo de verdad. Cristo les ama.